Sistema diédrico o de Gaspar-Monge. El sistema diédrico es un sistema de proyección cilíndrica o paralela ortogonal, es decir, que los rayos proyectantes van a ser perpendiculares a dos planos de proyección. En algunas ocasiones, por necesidades de definición de las piezas o de los cuerpos, se utiliza un tercer plano. El plano vertical, el plano horizontal y un plano de perfil serían los tres planos de proyección a los que nos referimos. Este sistema diédrico se debe sus inicios a un geómetra francés llamado Gaspar-Monge, cuya vida transcurrió entre los años 1746 y 1818. Los sistemas de representación en el espacio se basan en la idea esencial de la proyección. Consiste el sistema o el procedimiento en convertir las figuras o cuerpos, digamos con tres dimensiones, en cuerpos o en figuras con dos dimensiones, es decir, pasamos del espacio tridimensional al espacio plano o bidimensional. Así, por ejemplo, en esta figura 1.1 tenemos, por ejemplo, una pirámide de cuatro vértices A, B, C y D, y lo que vamos a hacer va a ser proyectarla sobre un cierto plano, que es lo que aparece aquí en la figura 1.2. Digamos que lo que haremos es que por cada punto trazaríamos un rayo, una recta, paralela a la dirección de proyección, de modo que este punto D iría a parar, este D mayúscula iría a parar a este D minúscula, este punto C proyectado iría a este C minúscula y este B mayúscula iría a este B minúscula, al igual que el A. Obsérvese que la línea BA es una línea vertical. De esta forma, esta figura o este cuerpo, esta pirámide, queda convertida al proyectarse en una figura plana materializada por los puntos A, B y C, que serían estos de la figura que tenemos aquí, los puntos correspondientes a las letras minúsculas. Dependiendo de la dirección de proyección, surgen los distintos sistemas de representación, cuya clasificación vamos a hacer ahora de una manera rápida para entender un poco cuáles son las diferencias. Normalmente, en este caso de sistema diédrico, que es el que vamos a iniciar su estudio, pues la dirección de proyección, es decir, todos estos rayos proyectantes que parten de los vértices del cuerpo, pues esa dirección será ortogonal o perpendicular respecto a dos planos, como decimos, un plano horizontal y un plano vertical. Esto es una figura esquemática que nos sirve para entender la esencia de la proyección, que, como decimos, es convertir las figuras o cuerpos con volumen de tres dimensiones, convertirlos en dos dimensiones. Y esa es la gran aportación que hizo Gaspar-Monge, estudiar las propiedades que se conservan al proyectar los cuerpos. Eso luego fue ampliado por otros geómetras posteriormente y que dio lugar a las dos ramas de esta geometría, que son la geometría descriptiva, que es la que iniciamos ahora su estudio, y la geometría proyectiva, que es una herramienta complementaria y útil a nivel teórico a la hora de representar y de estudiar esta rama geométrica de representación de formas. Aparece ahora en pantalla, como podéis ver, una clasificación general de los distintos sistemas de representación. Nosotros iremos estudiando uno a uno y, en principio, vamos a ver dónde se encuadra el sistema diédrico. Vemos que hay dos tipos de proyecciones. Las proyecciones cilíndricas o paralelas, en las cuales todos los rayos proyectantes son paralelos a una dirección, y las proyecciones cónicas o puntuales, también llamadas centrales o puntuales, en la cual los rayos parten, en vez de ser paralelos a una dirección, en ese caso los rayos parten de un punto, que es el centro de proyección. Dentro de las proyecciones cilíndricas o paralelas pueden ser la dirección de los rayos ortogonal o perpendicular al plano sobre el que se proyecta, o bien oblicuo. Dependiendo de una circunstancia u otra, vemos que dentro de las ortogonales tenemos el sistema diédrico, que es el que estamos iniciando su estudio. También tendríamos el sistema de planos acotados y el llamado sistema axonométrico, con sus tres variantes: isométrica, dimétrica y trimétrica. Digamos que esto es un esquema general del estudio de toda la geometría descriptiva. Dentro de las proyecciones oblicuas, pues tenemos los sistemas de perspectiva cabellera, perspectiva militar, que es un caso particular de la caballera, y axonometría oblicua. En este caso de proyecciones oblicuas es aquel en el cual todos los rayos proyectantes son oblicuos
al plano del cuadro, al plano sobre el que proyectamos, siendo todos ellos, ya digo, paralelos entre sí. En el caso de las proyecciones cónicas centrales o puntuales, pues podemos distinguir lo que sería la cónica lineal, la cónica central, la gnómica y la estereográfica. En este caso, todos los rayos proyectantes parten de un punto y pasan por esos rayos proyectantes, están definidos por el punto, centro de proyección, y los distintos vértices del cuerpo a representar. La intersección de todos esos rayos, tanto en un caso como en otro, con el plano sobre el que proyectamos, sería la representación en el correspondiente sistema. Centrándonos ya en el sistema diédrico, vemos que es necesaria la proyección de un cuerpo sobre dos planos, ya que la proyección sobre un único plano no nos determinaría la perfecta definición y entendimiento de cómo es el cuerpo representado. El sistema diédrico busca dos, digamos, objetivos. Uno, la representación de figuras y cuerpos, de modo que alguien que interprete esa proyección pueda saber a qué cuerpo nos estamos refiriendo, pero además nos autoexigimos el hecho de que conozcamos además la posición relativa de ese cuerpo respecto a un sistema de referencia. Aquí surge la diferenciación entre las dos filosofías o conceptos dentro del sistema diédrico. Lo que sería el sistema diédrico de Monge, que es el que normalmente utilizamos, en el cual existen unos planos de referencia fijos, y luego lo que le llamaríamos a nivel general como sistema diédrico directo, en el cual los planos de proyección no nos interesan más que su existencia, y podemos ir variando su posición según nos convenga a efectos de la realización del trabajo que tengamos que hacer. Y entonces, en ese caso, el posicionado del cuerpo respecto a un sistema de referencia no es posible. Por tanto, el sistema diédrico de Monge incluye no solamente que su interpretación nos permite saber de qué cuerpo se trata, sino además de su posición relativa respecto a un sistema de referencia. En el caso del sistema diédrico de Monge, este sistema de referencia está constituido por un plano vertical, que sería este de aquí que aparece en la figura, y un plano horizontal, ambos siempre perpendiculares entre sí. En general podemos decir que en el sistema diédrico de Monge los planos son perpendiculares entre sí, los planos de proyección son perpendiculares entre sí. Obsérvese un detalle. Si nosotros solamente tuviéramos la proyección horizontal, la proyección sobre este plano horizontal de este cuerpo, veríamos que el punto D, este punto D minúscula, puede ser la proyección del D mayúscula, pero también la de cualquier punto que estuviera en la misma vertical que el punto D. Lo mismo ocurriría con el C, con el A y con el B, o sea que este punto C minúscula podría ser perfectamente la representación, ya digo, de un punto que estuviera más arriba o más abajo. Lo que nos hace diferenciar unas posiciones de otras es la segunda proyección, es decir, la proyección del punto C sobre un nuevo plano vertical, que nos marca la altura real del punto C respecto al plano horizontal de referencia. Obsérvese que en esta figura, esta distancia, dado que esto es perpendicular al plano, esta línea vertical es perpendicular al plano horizontal, este segmento C mayúscula, C minúscula, coincide su medida con la distancia de este punto C' a esta recta, y por tanto, tenemos ya materializado y diferenciada una posición de otra, porque si este punto C estuviera más arriba, al proyectarse, su proyección también estaría más alta, y por tanto, estamos ya, gracias a esta segunda proyección, diferenciando no sólo el hecho de lo que representamos, sino además la posición relativa. Según lo anterior, vemos que van a surgir dos conceptos fundamentales, que van a ser los conceptos de cota y alejamiento. Así, por ejemplo, sabemos que la cota de un punto es su altura respecto al plano horizontal, es decir, por ejemplo, este punto C, al ser proyectado sobre el horizontal en esta posición C minúscula, su cota sería este segmento C mayúscula, C minúscula, materializado en rojo. Obsérvese que al proyectarse desde este punto sobre el vertical, pues se forma aquí este paralelogramo, que es un paralelogramo rectángulo, y entonces vemos que los segmentos C mayúscula, C minúscula coinciden con C', la distancia de C' a esta línea, que esta línea intersección del plano horizontal y el plano vertical se le llama línea de tierra. Bien, pues esta altura de C' respecto a esta línea de tierra corresponde al concepto de cota del punto.
También, como hemos hecho una proyección sobre el plano vertical del punto, sabemos que la distancia desde el punto C mayúscula al plano vertical, que sería esta distancia C mayúscula C', representaría el alejamiento del punto, valor que coincide con la distancia de la proyección C minúscula a la línea de tierra. Aquí estamos siguiendo una nomenclatura, y es que a las proyecciones horizontales las llamamos con la letra minúscula sin primar, y a las proyecciones verticales la letra minúscula prima. Existen en las distintas publicaciones de la geometría descriptiva diversas nomenclaturas. Cada autor sigue la que le parece más conveniente o más didáctica, etc. Aquí utilizamos C y C'. Existen unas correspondencias entre dichas representaciones, y esas correspondencias pueden ser: hay autores que a la proyección horizontal le llaman C'1 y a la proyección vertical C'2. Hay otros autores que a la proyección horizontal le llaman C mayúscula prima y a la proyección vertical C mayúscula segunda. Entonces, y otros, la que estamos utilizando nosotros, a la proyección horizontal C minúscula y a la proyección vertical C minúscula prima. Evidentemente, esto no tiene ninguna trascendencia, puesto que es una forma de nombrar a los puntos, y a la hora de saber interpretar, en cuanto veamos, digamos, un poquitín las figuras, veremos pues las distintas posibilidades, o sea, correspondiente a cada autor. Bien. La distancia, entonces, ya digo, del punto C al plano vertical se llama alejamiento, y la distancia del punto C mayúscula al plano horizontal se le llama cota. Coincidiendo la cota con la distancia de la C' a la línea de tierra, es decir, la distancia de la proyección vertical a la línea de tierra, dado que esto es un paralelogramo rectángulo, y sabemos que los lados opuestos de ese paralelogramo son iguales. Y luego tenemos que el alejamiento, la cota es la distancia del punto C al plano horizontal, eso sería el concepto espacial, cuyo valor coincide con la distancia de la C' o proyección vertical a la línea de tierra. Cualquier otro punto, como por ejemplo el punto D, tendríamos que trazaríamos un rayo proyectante perpendicular al horizontal y tendríamos ahí la proyección horizontal, y un rayo proyectante perpendicular al vertical y tendríamos ahí la proyección vertical. Se produce, como se puede ver, el mismo paralelogramo del que hemos hablado hace un momento, y tendríamos entonces que los lados opuestos de ese paralelogramo marcan los conceptos de los que venimos hablando. La distancia del punto D al plano horizontal es la cota, que coincide con la distancia de la D' a la línea de tierra, y la distancia del punto D al vertical es el alejamiento, que coincide con la distancia de la proyección horizontal D minúscula a la línea de tierra. Lo mismo ocurriría con los demás vértices, y entonces, una vez hechas las proyecciones de todos los vértices, pues podemos ver que si nosotros unimos los puntos obtenidos en una proyección y en otra, tenemos las dos proyecciones, es decir, uniendo la A', proyección vertical de A, con C', B', y vuelvo a unir con A', con D', con B' y con D' con C', eso sería la proyección vertical, que correspondería a haber proyectado ese punto sobre el vertical. Y aquí sobre el horizontal sería unir estos puntos y tendríamos la proyección horizontal de la pirámide que venimos hablando. Ya hablaremos en su momento de que, dependiendo de la posición de cada vértice respecto a los planos, hay una serie de aristas que son vistas y otras que son ocultas. Eso ya lo veremos a la hora de estudiar ya con más profundidad el sistema diédrico. Utilizamos el nombre del sistema de representación de Monge como sistema diédrico porque lo que hacemos es proyectar las figuras, o situar, mejor dicho, suponer situadas las figuras dentro de unos determinados diedros. ¿Qué es un diedro? ¿Qué es un ángulo diedro? Pues un diedro es la porción de espacio comprendida entre dos semiplanos. Es decir, este plano vertical que tenemos aquí, y este plano horizontal que tenemos aquí, se cortan según esta recta que hemos dicho antes que se llama línea de tierra, y forman dos semiplanos, o sea que el plano es indefinido. Ya se sabe que a nivel geométrico consideramos siempre a los planos indefinidos, y al ser cortados entre sí mediante una recta, producir una recta como intersección, pues se forman semiplanos. Entonces este plano formado por los puntos 1, 2, T y L sería un semiplano vertical superior, y el plano 6, 5, LT sería un semiplano horizontal, anterior o delantero. Entonces el espacio comprendido entre esos dos semiplanos se llama diedro. En general no tienen por qué ser los semiplanos ortogonales, es decir, perpendiculares, como en este caso. Cualquier pareja de planos o de semiplanos que se corten
pues simplemente definen un diedro y ese diedro es el espacio comprendido entre esos dos semiplanos. De ahí viene el nombre de sistema diédrico. Entonces, estos planos vertical y horizontal, que al interceptarse generan semiplanos, determinan 4 cuadrantes. Esta zona donde tenemos ahora mismo el cursor constituye el primer cuadrante, que es la parte comprendida entre el vertical superior y el horizontal anterior. La parte de aquí atrás sería el segundo cuadrante o segundo diedro, comprendida entre el vertical superior y el horizontal posterior. Esta parte de aquí, la parte izquierda, sería el tercer cuadrante, sería el espacio comprendido entre el vertical inferior y el horizontal posterior. Y por último, el cuarto cuadrante, pues es el espacio comprendido entre el horizontal anterior y el vertical inferior. Como nuestro objetivo es convertir o pasar del espacio de 3 dimensiones en el que está representada esta figura al espacio de 2 dimensiones, lo que vamos a hacer va a ser, una vez cuando hayamos hecho una representación de una figura, girar o abatir alrededor de la línea de tierra, que es esta recta intersección, girar el plano horizontal hasta hacerlo coincidir con el vertical. De modo que este vértice 5, de este plano que hemos limitado aquí, pues describiría esta trayectoria e iría a parar al punto 3. Y este vértice 6 describiría esta trayectoria circular e iría a parar al punto 4. De la misma manera como esto gira alrededor de la línea de tierra, este vértice 7 giraría y subiría hasta el punto 1, coincidir con el punto 1, y este punto 8, vértice de la parte posterior del horizontal, subiría hasta el punto 2. De modo que, si hacemos aquí en la parte derecha una representación, esta línea es la línea de tierra, hemos puesto las letras LT correspondientes a esta figura. Para indicar la línea de tierra y no tener que poner las letras, a partir de ahora se ponen 2 tracitos paralelos pequeños en los extremos de esa línea de tierra, ligeramente separados. No hay una distancia normalizada para representar eso. En esta figura de la derecha sería lo que habríamos obtenido después de haber hecho esta operación de los abatimientos. Obsérvese que este vértice 7, al haber hecho este movimiento, viene a coincidir con el vértice 1. Por eso hemos puesto aquí en la parte superior izquierda 7 coincidente con 1, o 7 igual a 1. El vértice 8 sube hacia acá y se confunde con el 2, que sería este de aquí de la derecha en la representación. Este vértice 5 bajaría y vendría a coincidir con el 3, por eso aquí ponemos 3 coincidente con 5, y este 6 bajaría aquí y coincidiría con el 4. Suponemos entonces que estamos mirando este conjunto de aquí según esta dirección, frontalmente respecto al plano vertical 1, 2, 4, 3, y que esa es la representación. Evidentemente, de esa manera hemos conseguido pasar del espacio de 3 dimensiones al de 2 dimensiones. Claro, al pasar de 3 dimensiones a 2 dimensiones, estamos perdiendo información. En el fondo se nos confunden aquí las proyecciones de los elementos. O sea, que este rectángulo superior, como se puede ver, corresponde tanto al vertical superior como al horizontal posterior. Se están confundiendo. Y este rectángulo inferior, pues lo que está ocurriendo es que se nos está confundiendo el vertical inferior, LT34, con el horizontal anterior. Y entonces eso es un pequeño problema. Entonces lo vamos a resolver mediante una nomenclatura que nos ayudará a entender en cada caso en qué posición o de qué proyección estamos hablando. Espero que esto lo estéis viendo, y esto es sencillito y no tiene más misterio. Os presento ahora la figura que teníamos hace unos minutos, esa figura de partida de una pirámide y sus proyecciones sobre los planos de proyección, y con ya la nueva idea que hemos explicado de que una vez hecha la proyección de la figura respecto al vertical y respecto al horizontal, lo que hacemos es coger el plano horizontal y girarlo alrededor de esta línea de tierra, que es la intersección de ambos planos, girarlo hasta hacer coincidir el horizontal con el vertical. De modo que observad que este vértice D, esta es su proyección. Bueno, pues si se gira, la trayectoria escrita por D sería esta, al haber hecho el abatimiento del horizontal. Lo mismo ocurre con el C, esta sería su proyección horizontal, describiría este arco y vendría aquí. Y el A y el B ocurriría lo mismo. De modo que este triángulo, que aquí lo vemos de esta forma, lo tendríamos ahora aquí. Esa deformación que veis es simplemente fruto de la perspectiva en la que está hecho esto. Esto en la realidad, pues en teoría esta figura que tenemos aquí tiene que ser exactamente igual a esta. Lo que pasa es que como estamos haciendo un dibujo en perspectiva, pues sufren esa deformación. Una vez que hemos hecho esa proyección tanto sobre el vertical y sobre el horizontal, y una vez hecho el abatimiento del horizontal sobre el vertical,
al final nos queda esta figura de aquí arriba y esta otra convertida toda en un mismo plano, que es lo que hemos representado en esta figura 1.6. Entonces veis que esta figura de aquí, de la parte superior, corresponde a esta, y esta figura de la parte inferior correspondería a esta. Es decir, que veis aquí en la parte de la figura del espacio el esquema del proceso que hemos seguido, primero proyectar y luego abatir, y en este caso ya el resultado final. Podéis observar un detalle, que si este es C', que corresponde a este C de aquí, la proyección horizontal, es decir, después de haber proyectado y abatido, queda sobre, tanto C' como C quedan sobre una línea de referencia que es siempre perpendicular a la línea de tierra. Lo mismo ocurre con el D' y con el D, con el B' con el B y con el A' y con el A. Fruto de ese movimiento, esto es fundamental. Y esa es una línea de referencia. Nosotros esta línea de referencia la hemos dibujado en trazo continuo. Hay algunos autores que lo hacen con trazo discontinuo.